Pero bueno, vamos a escuchar a Santiago defender, mis hermanos, la sucesión apostólica ante este hermano protestante. Escuchen lo siguiente. Bíblicamente, históricamente, no hay razón para pensar que en la iglesia se reconozca como legítimo ministro a alguien que no haya sido ordenado previamente por otro legítimo ministro. ¿Por qué? Porque está presente el concepto, pese a que quizás no haya una definición formal hasta un determinado tiempo posterior, está presente la idea de que un legítimo ministro lo es a partir del momento en el que otro legítimo ministro lo ordena como tal. Y este otro legítimo ministro sabemos que es legítimo porque fue ordenado por otro legítimo ministro, y así sucesivamente hasta llegar a los apóstoles. Ese es el concepto de sucesión apostólica. Y eso es lo que te garantiza legitimidad en una institución visible. ¿Escucharon eso, mis hermanos? Repito esa porción pequeña. Escuchen lo que va a afirmar Santiago. Esa legitimidad en una institución visible. Perdón. Y es el concepto de sucesión apostólica. Y eso es lo que te garantiza legitimidad en una institución visible. ¿Perdón? Es que Santiago, mis hermanos, hace cada cosa que yo no sé. Yo a veces me pregunto, ¿él analizará lo que él dice? Él verá después estos videos y analizará en casa la afirmación que está haciendo. A ver, mis hermanos, la voy a abordar de a poco, porque es que a veces dice tantas cosas erróneas o falsas en una simple afirmación en cuestión de un minuto que a uno le es difícil a veces tratar consecuentemente las ideas. A ver, yo creo, mis hermanos, que aquí Santiago está partiendo de un problema muy pero muy grave. Miren la afirmación que hizo Santiago. La sucesión apostólica es lo que da legitimidad, o sea, la sucesión obispal de un obispo hacia otro y de ese obispo hacia otro y de ese obispo hacia otro hasta llegar hasta el Papa Francisco hoy en día. Es lo que da legitimidad a una institución visible. La pregunta del millón es, ¿según quién? ¿Según quién? ¿Según quién? Lo que da legitimidad a una institución visible, en este caso la Iglesia Católica Romana, que es la que entiende Santiago como una institución visible, aunque en la Biblia no se presenta la Iglesia como una institución, mis hermanos, en el concepto que lo maneja en el catolicismo romano, que lo maneja el catolicismo romano, sino como una comunidad, como un cuerpo, que es algo muy distinto. Pero independientemente de eso, ¿quién dice que lo que da legitimidad a una institución visible es la sucesión obispal? ¿Quién lo dice? ¿Según Cristo? ¿Seguro? ¿Según los apóstoles? ¿Según los primeros cristianos? ¿Quién dice que la sucesión obispal es lo que da legitimidad a una institución visible? Esa es la pregunta que Santiago tiene que responder. ¿Quién lo dice? Porque yo les puedo demostrar por la Biblia, mis hermanos, que a los apóstoles realmente tenían muy en poco, pero muy en poco, mis hermanos, este concepto que tiene Santiago de supuesta sucesión apostólica, y que para los apóstoles era mucho más importante otras cosas. Les voy a compartir, mis hermanos, algunas citas de la palabra de Dios, algunas citas de la Escritura, y vamos a analizar. Recuerden lo que declaró Santiago. Santiago dijo que lo que garantiza legitimidad en una institución visible es mis hermanos, la sucesión obispal, la sucesión apostólica. Un obispo que suceda a otro, desde Pedro hasta Francisco, porque supuestamente ellos tienen esa lista. Miren lo que dice Pablo en el libro de Gálatas, capítulo 1. Escuchen esto, mis hermanos, y vamos a ver si, según el apóstol Pablo, lo que dice Santiago es verdad. Vamos a ver cómo pensaban los apóstoles. Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Estoy asombrado de que tan pronto os estéis apartando del que os llamó por la gracia de Cristo, para ir tras un evangelio diferente. Bien fuerte empieza Pablo. No es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mira el problema que se están enfrentando los primeros cristianos, los cristianos del primer siglo. Pero aún si nosotros, vean esta afirmación del apóstol Pablo, mis hermanos, que es impresionante, es tremenda y que destruye completamente la idea de Santiago. Pero aún si nosotros mismos o un ángel del cielo os anunciara un evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Sigue diciendo el apóstol Pablo, como ya lo hemos dicho, ahora mismo vuelvo a decir. Estoy empleando una versión de Reina Valera que es actualizada, ¿ok? Que es contemporánea. Si alguien os está anunciando un evangelio contrario al que recibiste, sea anatema.
Les hago una pregunta, mis hermanos. Para Pablo, para el apóstol Pablo, lo importante era conservar una sucesión obispal. ¿Ven eso ustedes en el texto? Para Pablo, ¿era importante conservar una sucesión obispal, mis hermanos? ¿O para Pablo lo importante es conservar la doctrina? Para Pablo lo importante es conservar la enseñanza tal cual la estableció Cristo y los apóstoles. Podemos decir, mis hermanos, que los apóstoles, como Pablo, establecieron también doctrina, establecieron las bases, el fundamento, como dice el propio apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios. Ellos establecieron también fundamentos y también desarrollaron las doctrinas o las enseñanzas que Cristo presentó. Para Pablo, mis hermanos, lo más importante no es la sucesión de un obispo hacia otro. Lo más importante para el apóstol Pablo es la preservación de la doctrina. Miren una vez más, como dice Pablo en el versículo 8, porque es muy revelador. Pero aún si nosotros, ¿quiénes son esos nosotros? Está escribiendo un apóstol, mis hermanos, no está escribiendo cualquiera, no está escribiendo Paco el panadero, o Pedro el carnicero, o Juancito el auxiliar de limpieza. No, mis hermanos. Y no estoy demeritando esos trabajos, por supuesto que no se me sientan ofendidos. Simplemente estoy poniendo ejemplos. No está escribiendo cualquiera. Está escribiendo, mis hermanos, un apóstol. Nada más y nada menos que el apóstol del cual nos ha llegado, mis hermanos, más cartas del Nuevo Testamento. El mayor autor que tengamos constancia del Nuevo Testamento, nada más y nada menos que esa persona nos está escribiendo. La mayoría de doctrinas que tenemos, mis hermanos, son desarrolladas y son, mis hermanos, establecidas por el apóstol Pablo. Nuestra teología es muy, pero muy paulina. Cualquiera que haya estudiado a profundidad las cartas del apóstol Pablo sabe de lo que estoy hablando. Y dice el apóstol Pablo, pero si aún nosotros, Pablo se está colocando, mis hermanos, dentro de ese nosotros. Pablo está colocando a los apóstoles dentro de ese nosotros. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Pero si aún nosotros mismos o un ángel del cielo os anunciara un evangelio diferente que el que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Qué es lo más importante para el apóstol Pablo? ¿Sucesión de obispos? O, mis hermanos, la preservación de la doctrina, la preservación de la enseñanza. Para el apóstol Pablo, obviamente y claramente lo importante es la preservación de la enseñanza, la preservación de la sana doctrina, como también menciona Pablo en otro de sus escritos, no de la sucesión obispal. Tener cuidado por vosotros mismos y por todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo os ha puesto como obispos. ¿A quién se está dirigiendo el apóstol Pablo en este momento? Si ustedes se leen el contexto, se está dirigiendo a los ancianos de Éfeso, si no me falla la memoria, y dentro de los ancianos de Éfeso habían obispos. O sea, no se está dirigiendo simplemente, mis hermanos, a cualquiera o a simples laicos. Escuchen, mis hermanos, lo que está diciendo el apóstol Pablo y a quienes se lo está diciendo. Escuchen. Tened cuidado por vosotros mismos y por todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo os ha puesto como obispos. Le está hablando a obispos. Sigan escuchando. Para pastorear la iglesia del Señor, la cual adquirió para sí mediante su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán la vida del rebaño. O sea, de fuera van a entrar en la iglesia lobos rapaces, como muchos que tenemos hoy en día, que lo que buscan es destruir la iglesia. No acercarse a Dios, no acercarse a Cristo, no creerle a Cristo, sino destruir, mis hermanos, el cuerpo de Cristo. Pero miren lo que sigue diciendo el apóstol Pablo. Versículo 30. Y que de entre vosotros, repito, y que de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para descarriar a los discípulos tras ellos. ¿Cómo Pablo dice esto si le está hablando a obispos? Si se supone, según la Iglesia Católica Romana y según el propio Santiago Alarcón, que la sucesión de obispos es garantía de que la fe, de que la enseñanza se mantenga pura sin alterarse. Si la sucesión de obispos es lo que da garantía o legitimidad a una institución visible, mis hermanos, ¿por qué el apóstol Pablo dice que de entre los obispos se iban a levantar hombres que iban a engañar, que iban a hablar cosas perversas, iban a descarriar a los discípulos? A los discípulos, mis hermanos, que fueron en algún momento discípulos de Cristo, los iban a descarriar tras ellos, tras sus falsas enseñanzas, sus enseñanzas perversas. ¿Por qué el apóstol Pablo dice eso? Pregunto yo, ¿es lo más importante en este momento, mis hermanos, la sucesión obispal para el apóstol Pablo?
Pregunto yo. ¿Está diciendo el apóstol Pablo en este momento que la sucesión obispal es garantía de que la doctrina no se va a desviar, que la fe se va a mantener pura, de que le da legitimidad a una institución visible? No, el apóstol Pablo está diciendo lo contrario. El apóstol Pablo está diciendo que de entre los mismos obispos de la iglesia de Éfeso, mis hermanos, se iban a levantar hombres que iban a engañar, hombres que iban a hablar perversidades, hombres que iban a pervertir el cuerpo de Cristo y que iban a desviar a ovejas, a almas que estaban, mis hermanos, en búsqueda de Cristo, en un encuentro personal con Cristo. Y estas personas, obispos, los iban a desviar. No soy yo, lo está diciendo el propio apóstol Pablo. No soy yo, mis hermanos, no es conmigo que tienen que pelear. Católicos romanos, no es conmigo que tienen que pelear. Es el apóstol Pablo quien lo está estableciendo en la escritura, que es infalible. Es el apóstol Pablo que lo está estableciendo. Dentro de los obispos se van a levantar quienes van a pervertir al pueblo. Entonces, mis hermanos, estamos viendo que para los apóstoles lo más importante era la preservación de la doctrina, y el propio apóstol Pablo está estableciendo que dentro de los propios apóstoles, dentro de los obispos, podían haber quienes se levantaran y enseñaran un falso evangelio. Pablo lo está estableciendo como su posibilidad. Pablo lo está diciendo, mis hermanos, en Gálatas capítulo 1 y ahora en Hechos capítulo 20, reunido con los ancianos y los obispos de Éfeso. Ahora lo está estableciendo, mis hermanos, que dentro de los propios obispos se iban a levantar personas que iban a enseñar cosas perversas. Pero aquí les tengo otro detalle más. Esto es una pregunta para católicos romanos. Si Santi tiene razón y lo que hace legítima a una institución visible es la sucesión obispal, les tengo una pregunta. ¿Han leído Primera de Timoteo? ¿Han leído Tito? ¿Han leído los principios que establece el apóstol Pablo, con los cuales, mis hermanos, debe cumplir un obispo? ¿Se han leído los principios que establece el apóstol Pablo para un obispo? Les hago una pregunta. Esto es para los católicos romanos. Si Santi tiene razón y lo que garantiza legitimidad a una institución visible es la sucesión obispal, ¿por qué Pablo, cuando va a hablar de los requisitos de un obispo, nunca, repito, nunca habla de que sea, mis hermanos, sucedido por otro legítimo obispo, o de que le sean impuestas las manos por otro legítimo obispo? ¿Por qué no presenta ese requisito? ¿Por qué Pablo no presenta en Primera de Timoteo, si no me falla la memoria, capítulo 3 y Tito 1, cuando habla de los requisitos de los obispos, por qué no menciona por ninguna parte la sucesión obispal? ¿Por qué no menciona que es un requisito? Si el catolicismo romano tiene razón, si Santiago Alarcón tiene razón, mis hermanos, estamos hablando de una doctrina extremadamente importante, de una enseñanza extremadamente importante. ¿Cómo a Pablo se le pasó mencionar que un requisito indispensable para un obispo y para que una institución sea legítima y preserve la fe tiene que ser, mis hermanos, la sucesión obispal? ¿Por qué no lo menciona el apóstol Pablo? Les digo por qué. Porque para él no es importante. Porque para el apóstol Pablo eso no es un requisito para un obispo. Les voy a leer bien rapidito. Vamos a buscar bien rapidito. Porque me gusta respaldar lo que digo siempre, mis hermanos, con la palabra de Dios. No me gusta estar hablando por hablar o sin citar y demás. Y también porque luego subo esto a las redes sociales, luego subo un resumen. Y resulta, mis hermanos, que algún católico romano me hace el comentario de: no estás dando evidencia, estás hablando por hablar. Estoy subiendo un extracto, brother. Católico romano que me escuchas. Estoy subiendo un extracto del directo. Si quieres ver toda la argumentación y el desarrollo, tienes que ver el directo. Y entonces puedes hacer una crítica más acertada. ¿Ok? Miren lo que dice el apóstol Pablo en Primera de Timoteo capítulo 3. Fieles a esta palabra. Recuerden que estoy utilizando una versión actualizada, una versión actual de la Reina Valera. Por lo tanto, van a ver palabras que son diferentes, diversas, distintas a la Biblia, Reina Valera 1960, ¿ok? La versión 1960, pero el mensaje es exactamente el mismo. Dice: fieles a esta palabra, si algún anhelo obispado desea buena obra, entonces es necesario que el obispo sea irreprensible y que imponga las manos sobre el próximo obispo para que sea un legítimo obispo. ¿Verdad que no dice eso? Perdonen, mis hermanos, pero es que estas ideas a mí realmente me provocan risa. Obviamente no me estoy burlando, es risa sana, mis hermanos. Me provoca risa que algunos católicos romanos como Santi pretendan
hacer ese tipo de afirmaciones sin respaldo ninguno. Dice el apóstol Pablo, los requisitos para ser obispo: ser irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospitalario, apto para enseñar, no dado al vino, no violento, sino amable, no contencioso ni amante del dinero, que gobierne bien su casa, tenga a sus hijos en sujeción con toda dignidad, porque si alguien no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Que no sea un recién convertido, para que no se llene de orgullo y caiga en condenación del diablo. También debe tener buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en el reproche y la trampa del diablo. ¿Qué papas cumplen con estas características? Yo puedo citarle unos cuantos ejemplos, o la inmensidad de ejemplos que hay del papado, y no cumple con estas características. Para empezar, no están ni casados. No cumplen con ese requisito. No podemos hablar de que tengan sus hijos en sujeción, por lo tanto. No podemos hablar, mis hermanos, que no se han dado al vino, a la violencia, maridos de una sola mujer, ni hablar cuando hay papas, mis hermanos, y esto es triste, cuando hay papas, mis hermanos, que fueron abusadores, que fueron depredadores. Si no me cree, léanse, mi hermano, la historia. Aquí tengo en el canal un video titulado Top 5 de los peores papas de la historia o algo así. Lo pueden buscar en el canal, ahí está. Y estoy brindando información. La pueden corroborar. Les recomiendo que la corroboren y me dicen luego si estoy mintiendo. Corroboren 5 casos que presento en ese video, mis hermanos, de lo depravado que pueden llegar a ser los papas. Tenemos papas que fueron, mis hermanos, depredadores sexuales. Tenemos papas que fueron violines. Ya saben por qué utilizo esa expresión y no otra, porque YouTube me va a banear el video. Tenemos papas, mis hermanos, que vendieron el papado. Tenemos papas que compraron el cargo de papas. ¿Sabían ustedes, queridos católicos romanos, que dentro del catecismo de la Iglesia Católica está condenada la simonía? ¿Sabían ustedes que en distintos concilios del catolicismo romano está condenada la simonía, pero que en la lista de sucesión apostólica que ustedes pretenden presentar como la última Coca-Cola del desierto, hay una serie de papas que son simoníacos, que mis hermanos compraron sus cargos, incluso que lo vendieron, compraron el papado y lo vendieron? ¿Sabían eso ustedes? Pero que su iglesia, que dice que es infalible, que dice que su magisterio es infalible, que dice que sus papas son infalibles, tienen en esa lista una serie de papas corruptos, violines, depredadores sexuales, abusadores, sanguinarios, asesinos, que llegaron al poder matando personas. ¿Sabían ustedes que en esa lista, hay una serie de papas que compraron su cargo, que no lo obtuvieron de forma legítima? ¿Lo sabían? ¿Y sabían ustedes que la Iglesia Católica Romana no los ha borrado de la lista, que los sigue presentando como papas? ¿Lo sabían?